El tiempo es suyo, pastor. Todos, gracias. Muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Es para mí un privilegio poder compartir nuevamente con todos ustedes en esta mañana, alabando al Señor, presentándonos delante de Él y recordando esta bendita promesa. Recuerde esto, al abrir la palabra, dice Proverbios, el capítulo número 16, que el entendido en la palabra, hallará el bien. Y yo espero que hoy podamos nosotros encontrar el bien de Dios. Hoy quiero devolverme, quizás ayer debí haber iniciado con esto, porque a veces uno como pastor o yo digo que en general nosotros los adventistas a veces damos las cosas por sentado. Decimos una declaración y damos por sentado que ya las personas conocen, entienden este hecho. Yo ayer mencioné así muy rápidamente que Abraham vio el día del Señor y eso era una referencia a su muerte, pero hoy yo quiero justificarlo con la Biblia y que veamos algo más por ahí y mañana vamos a retomar en todos los beneficios de la muerte de Cristo que ayer vimos el primero, pero hoy yo quiero justificar a la luz de la Biblia cuál fue el día que vio Abraham, así que vamos a orar para iniciar el estudio de esta mañana. Muy bien, oremos. Bondadoso Dios y Padre, quiero darte gracias porque en esta mañana tenemos el privilegio de volver aquí a estar en tu presencia. Queremos que nos hables a través de tu palabra, queremos que tú toques nuestra vida, que toques nuestra mente, nuestro corazón y tu palabra que es viva y eficaz pueda producir en cada uno de nosotros fruto para vida eterna, una vida abundante que la estamos viviendo en tu presencia. Señor, si alguien está atravesando por algún momento difícil, tómalo en tus brazos de amor, fortalécelo, guárdalo, dale fe, esperanza, todo lo que necesita para que en la crisis esta persona pueda corroborar que a los que te aman a ti, todas las cosas le ayudan para bien. Gracias te damos por responder en esta mañana. Creemos que recibimos porque pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir al Evangelio según San Juan, al capítulo número 8 y verso 56. San Juan 8:56. Ahí encontramos a nosotros al Señor Jesucristo teniendo un diálogo intenso con los fariseos. Tenían una disputa, vamos a decirlo así, acerca de algunos temas y sale a la palestra el padre de la fe, sale Abraham. Y el Señor Jesucristo manifiesta lo siguiente en San Juan 8:56. Jesucristo dijo, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Jesucristo hace una declaración acá extraordinaria y dice que Abraham, el padre de la fe, se regocijó. Y esa expresión en el griego nos habla de una acción de tanta alegría, de tanta gratitud, que podríamos decir que Abraham saltó de alegría. Fue tan, pero tan impresionante lo que él vio que no pudo contener sus emociones a la luz de lo que dice el Señor Jesucristo y se regocijó grandemente, muy, pero muy grandemente. Es una palabra en el griego que habla de una expresión de alegría sin comparación. Y cuando nosotros vemos al Padre de la fe actuando de esta manera, porque vio el día de Jesucristo, inmediatamente nos preguntamos, ¿cuál fue ese día? ¿Cuál fue ese día? ¿Qué fue lo que vio Abraham? Y cuando nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta cuál es ese día. Así que lo invito rápidamente. En el libro de Génesis, en el capítulo número 22, nosotros vamos a encontrar allí una historia impresionante también, una historia maravillosa. Y en Génesis 22, a partir del verso 1, se dice lo siguiente. Aconteció que después de estas cosas, y escuche esta declaración, Dios probó a Abraham. ¿Qué está haciendo Dios? Está probando a Abraham. Ahora recuerde esto. Dios no prueba a los seres humanos porque Él necesite conocer las intenciones del corazón. No, Dios lo conoce todo. No hay nada que pueda ocultarse ante la vista de Dios. Pero las pruebas que muchas veces Dios coloca a sus hijos, como en este caso a Abraham, es para que
uno mismo que está siendo probado se conozca. Y también para que personas que no conocen lo que hay en el corazón y seres celestiales que no conocen lo que hay en el corazón, también puedan darse cuenta qué es lo que está albergado aquí dentro de nosotros. Y dice la Biblia que Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y escuche esto, y él respondió, heme aquí. Abraham tenía una relación con Dios tan estrecha que reconocía su voz. Para Abraham la voz de Dios era inconfundible. No había nada que pudiese opacar o hacerlo dudar de quien estaba hablando con él en ese momento. Era Dios. Y ahora le hace una declaración bastante peculiar y le dice, toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y esta petición es extraña, ¿sabe por qué? Porque Dios aborrecía las acciones de las personas que vivían en la tierra donde Abraham era nómada, en la tierra de Canaán. Y una de esas actividades aberrantes para Dios era el sacrificio, sacrificios humanos que se realizaban especialmente al dios Moloch. Y ahora Dios le dice a Abraham, Abraham, toma a tu hijo, a tu único, al que tuviste en tu vejez cuando tenías 100 años, cuando estabas casi muerto, ve y sacrifícalo. Y sabe, es una declaración extraña. Y muchas veces Dios nos va a hacer solicitudes extrañas, incomprensibles. Pero por más incomprensible que pueda ser la petición que Dios nos hace, porque Dios tiene peticiones generales en su palabra hacia cada uno de nosotros. Generales. Hombre, te ha mostrado lo que pide Dios de ti, hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Es un concepto general que nos presenta el profeta Miqueas. Pero hay cosas particulares que Dios las va a abordar solamente con usted, que las va a abordar solamente conmigo. Y muchas veces esas peticiones parecen que no encajan en el pensamiento que hemos tenido o lo que conocemos de Dios. Pero a pesar de esto, Abraham no dilató en el pedido de Dios. Posiblemente con dolor en su corazón, posiblemente sintiéndose apesadumbrado, posiblemente confundido, pero a pesar de esto, Abraham continuó adelante, porque el verso 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, oiga, muy de mañana, así como lo estamos haciendo nosotros para hacer la voluntad de Dios. Por más dolorosa que era esa voluntad, Abraham se levantó muy de mañana y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac y partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Y continúa diciendo la Biblia que viajaron al menos 3 días y llegaron cerca del lugar donde tenía que ofrecerse el sacrificio. Dios, cuando pide algo, es claro, pero también es meticuloso, porque usted sigue leyendo allí y se va a dar cuenta que Dios le mostró el sitio exacto donde tenía que ocurrir ese sacrificio. Y yo me adelanto un poquito más en el texto porque sé que tengo poco tiempo. En el verso 7 se da un diálogo y dice así, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío, y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Trajimos todo, padre, pero ¿dónde está el cordero? Y aquí en el verso 8 se da una declaración maravillosa. Y Abraham respondió, oiga esto, Dios proveerá para sí el cordero, para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Dios proveerá. Y esa es una declaración extraordinaria que yo no quiero que usted olvide, porque aquí vamos a entender a la luz de este versículo muchas cosas. Y continuaron adelante. Y en algún momento Abraham tuvo que decirle a su hijo de que a pesar de que no entendía por qué Dios le había pedido que lo sacrificara a él, el sacrificio era él, que él tenía que sacrificar a su hijo Isaac. Isaac no salió corriendo, confiaba en la fe de su padre, sabía que no se había vuelto loco, sabía que era un hombre de Dios.
y se acostó. Y cuando estaba a punto de ser sacrificado, sucede algo. En el verso 12. Y el ángel de Jehová, que es un símbolo de Jesucristo, le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Verso 13. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral, y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Y esta historia, que parece solamente una historia, nos provee la información necesaria para darnos cuenta que el día que Abraham vio fue el día en el cual el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, representado en Jesucristo, iba a ser el sustituto por los pecados de los hombres. A Abraham se le había hecho la promesa: y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham entendió que esa simiente no era Isaac, no era nadie más que viniese después de Isaac, sino que esa promesa era una referencia a Jesucristo. Sí, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue el medio que Dios estableció para que todos los seres humanos que creen en ese sacrificio tengan vida y vida en abundancia. Y es un acto de fe, así como lo hizo Abraham, un acto de fe. Porque cuando nosotros vemos esta historia explicada en el Nuevo Testamento por Santiago, se hace una declaración que también nos debe de arrancar alabanzas y hosanas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque escucha lo que dice Santiago, tomando la historia que acabamos de leer y en el contexto que le acabo de mencionar, cuando Abraham dijo: Dios proveerá, y Dios proveyó, y él llamó a aquel lugar el monte donde Dios provee. Sí, fue en el monte Calvario donde se proveyó el mayor sacrificio que trae vida eterna a todos los seres humanos. Abraham vio el día del sacrificio de Cristo y se gozó. Puede parecer extraño gozarnos en la muerte de alguien, pero esa muerte no era cualquier muerte, era la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Santiago 2, verso 20 en adelante, Santiago, tomando esta historia que acabamos de leer, dice: escuche esto. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Verso 21, oiga esto: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Y aquí aparece el término justificación. Ser declarado inocente, así podemos resumirlo, ese concepto de la justificación. Y fue declarado inocente porque ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y ahora escucha esto. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y la declaración del verso 23. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham vio el día del sacrificio de Jesucristo a través de su experiencia con su hijo Isaac, y entendió que habría un sustituto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la simiente prometida, que no era Isaac, sino que era Jesucristo. Y el apóstol Pablo deja esto plasmado allí en la carta que escribió a los Gálatas en el capítulo número 3, y permítame leerle esto y con esto voy cerrando. En Gálatas capítulo número 3, vuelve a aparecer este concepto de que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y en Gálatas 3:6 se dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Es decir, fue declarado justo. Por consiguiente, dice el verso 7, sabed
que los que son de fe, que los que aceptan el sacrificio de Cristo por la fe para el perdón de sus pecados, estos son los hijos de Abraham. Y se cumple allí la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando Dios sacó a Abraham, cuando estaba preocupado por quién se iba a cumplir la promesa ya en Génesis 15, y el Señor le dijo: mira las estrellas del cielo, si las puedes contar, así será tu descendencia. Bueno, todos los que por la fe aceptamos el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llegamos a ser hijos de Abraham. Y escuche esto es maravilloso. En el verso 13 se dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Y Cristo se hizo maldición por nosotros, el Cordero de Dios, la simiente prometida. Verso 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, que somos usted y yo, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Y el verso 16 cierra la idea diciendo: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchos, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, a Cristo. El día que vio Abraham fue el día del sacrificio de Cristo. Y en esta semana vamos a recordar, sí, la muerte y resurrección, pero nosotros nos estamos enfocando en la muerte. ¿Sabe por qué? Porque sin una vida inmaculada, esa muerte no tendría sentido. Y escuche esto: esa muerte que se dio a causa de una vida inmaculada permitió la resurrección de Cristo. Pero lo que ocurrió en la cruz del Calvario definitivamente debería despertar en usted y en mí lo mismo que despertó en Abraham. Abraham vio mi día y recordó, y nosotros también tenemos que recordar que pesaba sobre nosotros la condenación del pecado y fuimos libertados de la condenación, fuimos libertados de la esclavitud al pecado y seremos muy pronto libertados de la presencia del pecado. Eso lo vimos ayer. Uno de los tantos beneficios, mañana veremos otros, pero yo espero que cada vez que usted lea, recuerde algo que lo lleve a ver la muerte de Cristo, al igual que Abraham, se goce, porque hay vida, como dice el himno, en mirar a la cruz, por lo que sucedió en la cruz, no por la cruz, por lo que sucedió en la cruz. Y yo espero que usted y yo también nos llenemos de gozo al ver el sacrificio de Cristo que nos trajo vida y vida en abundancia. Y alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Yo quiero orar en esta mañana ya para terminar. Quería mostrarles cuál era el día que Abraham había contemplado y lo vivió muy vívidamente a través de la experiencia que tuvo con su hijo Isaac. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en esta mañana que nos permita también a nosotros llenarnos de un gozo indescriptible a causa de ese sacrificio que nos ha dado vida y vida en abundancia. Padre, queremos darte gracias. Gracias por haber hecho propiciación por los pobres seres humanos pecadores, que estábamos condenados, esclavos a la miseria, a la tristeza, al dolor. Gracias, Jesucristo, por haberte hecho maldición por cada uno de nosotros. Gracias porque desde antes de la fundación del mundo decidiste entregar tu vida por cada uno de nosotros. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos y queremos agradecerte por esta vida abundante que nos has dado. Guárdanos en tu precioso amor. Cuídanos siempre y permítenos ver tu rostro cuando regreses en poder y gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que Dios les bendiga y que Dios les guarde.